Un saludo muy afectuoso a todos los compañeros de Fuerza Rosariana y público en general. Siempre he dicho que para que un video sea efectivo, es decir, sea un video convincente para los testigos de Jehová, para desenmascarar la Watchtower, es necesario presentar las evidencias, las pruebas, usando documentación genuina de la propia organización o de terceros, que sirvan para amparar lo que nosotros decimos, lo que denunciamos, lo que objetamos, lo que cuestionamos. Es por eso que tengo bastantes visitas y tengo mucha gente en el foro y mucha gente que me escribe felicitándome por mis videos. Me dicen: buen video, Lavasori, excelente video. No hay forma como contestar a los argumentos que tú pones. Para ello yo trabajo para todos ustedes, queridos amigos del foro de Testigos de Jehová, arduamente. Dedico muchas horas del día para poder investigar más a fondo acerca de la Watchtower, encontrar dónde están las discrepancias para demostrar que esta organización no basa sus enseñanzas en la Biblia, sino que solamente se trata de puntos de vista de 8 sujetos que se han hecho llamar como el esclavo fiel y discreto, que han usurpado esa posición que no les pertenece y que Jesús jamás los nombró en 1919 como ese esclavo, como ese instrumento para anunciar las buenas nuevas a las naciones a partir de 1919, año en que Jesús supuestamente le hizo la primera nominación, referido en Mateo 24:45. A mí me gusta siempre poner revistas, artículos de la Watchtower, libros antiguos, poner las evidencias en el video para que el testigo de Jehová fanático evalúe el video, evalúe las pruebas que yo pongo, para que tome una decisión si seguir creyendo ciegamente en esta organización que se ha hecho llamar siempre como la verdad, como la única religión verdadera de la cristiandad, que siempre ha tenido el dedo señalador hacia las demás religiones, de ser religiones falsas, que enseñan doctrinas antibíblicas, y que la Watchtower es la única que enseña las verdades que están contenidas en la Biblia. Pues eso yo me encargo de ponerlo a prueba para ver si es cierto o no lo que esta organización afirma ser la única religión verdadera que se ajusta a lo que enseña la Biblia. Bueno, yo sigo el consejo del apóstol Pablo, que siempre amonestó a sus discípulos, sobre todo a los tesalonicenses, para asegurarse de todas las cosas que él les enseñaba, y si las cosas que él enseñaba a los tesalonicenses se ajustaban a las escrituras. De eso se trata. Como el testigo va para muy ocupado y ese no tiene tiempo porque trabaja, porque tiene familia, le es difícil hacer un trabajo de hormiga, de escudriñar, de estudiar, de buscar información. Yo hago ese trabajo por los testigos de Jehová para ayudarlos, porque así ya todo servidito se lo pongo en su mesa para que él lo digiera, lo pruebe, si le gusta se lo coma, si no que lo rechace, pero trato que el alimento que yo le doy o las evidencias que pongo sea de su agrado y siga analizando el video, viendo las pruebas que yo pongo, que para mí son evidencia.
la propia literatura de la Sociedad Watchtower, es la mejor evidencia para usarla en su contra, para demostrar que ellos son unos falsos maestros, que no están dirigidos ni alimentados por Jesucristo de ninguna manera, y que no es Jehová quien le entrega ningún alimento a Jesucristo para que se lo dé a su esclavo, puesto que, como ya hemos visto, Jehová es un Dios que no miente, que es un Dios de verdad, que Él es la verdad, Salmo 31:5, como también lo es su Hijo Jesucristo, Juan 14:6. Por lo tanto, si fuera cierto que Jehová alimenta al esclavo por medio de Jesucristo para darle el alimento oportuno, ese alimento no puede ser un alimento en tránsito, un alimento que tiene fecha de expiración, un alimento espiritual con fecha de expiración, sino tiene que ser un alimento definitivo que contenga la naturaleza de Dios como el Dios de verdad, que no cambia. Entonces, si la Watchtower publica un alimento supuestamente entregado por Jehová a Jesucristo y Jesucristo es esclavo, ese alimento debe quedar para siempre inmóvil, porque es la verdad. Ese alimento que viene supuestamente de Jehová es como su autor, que es la verdad. Por lo tanto, el producto que Dios da debe ser como Él, verdadero, un producto verdadero, que refleje la naturaleza de Dios mismo, que es un Dios que no cambia. Pero vemos que la Watchtower tiene alimentos que cambian y cambian y cambian, y desde 2012 la sociedad ha emprendido una campaña de descartes de sus doctrinas, echándolas por la borda, y lo ha continuado en el 2016, como ahora voy a demostrar, echando por la borda lo que se enseñó hace 15 años atrás como la verdad, a su debido tiempo, dispensado por el mismísimo Jesucristo a su esclavo. Porque la Watchtower dijo en la atalaya del 15 de julio de 2013, edición de estudio, 15 de julio de 2013, cuando tocó el tema del esclavo fiel y secreto, afirmó que Jesús había ofrecido que iba a nominar un esclavo para que sea su instrumento, para que Jesús pudiera darle el alimento oportuno a su debido tiempo, y para que este esclavo alimentase a los domésticos de la casa de la fe con ese alimento fresco, nutritivo, inmutable, incambiable, que Jesús le daba, que venía de Jehová Dios mismo. Y así la Watchtower, en esta atalaya de 15 de julio de 2013, edición de estudio, dijo pues que Jesús es quien alimenta al esclavo fiel y secreto, que es su conducto de comunicación en la tierra, y que ese alimento es de Jesucristo, y que Jesucristo lo ha recibido de su Padre Jehová como la verdad. Pero vemos sorprendentemente que a partir del 2013, después que afirmaron que este alimento era de Jehová, en esa misma atalaya emprendieron los descartes de doctrinas con respecto al esclavo fiel y secreto, tirando por la borda lo que Jesucristo le había dado a su esclavo a su debido tiempo como alimento espiritual verdadero. Por ejemplo, en esa atalaya se cambió la fecha de la inspección que se había enseñado por más de 80 años como la verdad, diciendo que había evidencia que la inspección que hizo Jesús a su templo espiritual comenzó en 1918, y que en esa fecha inspeccionó a su esclavo, y en ese año nominó a su esclavo fiel y secreto, lo reconociéndole como su instrumento en 1918, y que en 1919, es decir, el año siguiente, le confió la administración de todos sus bienes en la tierra, referidos en Mateo 24:47. Pero ocurre que la Watchtower en esa misma atalaya comienza a tirar por la borda todo lo que se enseñó por décadas como la verdad, diciendo ahora que la inspección no se realizó en 1918, sino que empezó en 1914 y duró hasta hasta principios de 1919, específicamente en enero de 1919 terminó la inspección, y que en ese año 1919 nominó a su esclavo fiel y secreto. Antes se nos había dicho que Jesús lo había nominado en 1918, pero que en 1919 le había confiado los bienes en la tierra. A partir del 2013, en esa misma atalaya,
se dice que ya la nominación no fue en 1918, sino que fue en 1919, y que la entrega de los bienes del amo Jesucristo a su esclavo, de Mateo 24:47, todavía está para el futuro. Ese fue uno de los cambios más graves que puedo mencionar acá, porque lo que se había enseñado por más de 80 años como la verdad, a partir de 2013 resulta ser una mentira, un engaño. Otro cambio gravitante que se hizo en esa atalaya tenía que ver con quién es el esclavo fiel y discreto en realidad. Ya se descartó diciendo que el esclavo fiel y discreto, que eran estos 8 hombres que están ahora en Betel, antes representaban al resto ungido en la tierra. Quiere ser el esclavo fiel y discreto, que era el cuerpo gobernante que representaba a todo el resto ungido aún vivos en la tierra. Ahora dicen que no representan a nadie, que son ellos solos el esclavo fiel y discreto, y ya no representan a todo el resto ungido, sino que el resto ungido ahora se convierte en domésticos de ese pequeño grupo del esclavo fiel y discreto ungido. Ese es otro cambio gravísimo, dejándolo enseñado atrás como una falsedad, como un alimento que Dios dio en el pasado, como una falsedad. Y así puedo seguir enumerando una serie de cambios que hace la Watchtower en esa atalaya, que realmente deja preocupados a cualquier testigo de Jehová honesto, que tuvo años en la Watchtower, por más de 50 años, y se da cuenta que lo que él predicó durante 5 décadas fue una pérdida de tiempo, una mentira, un engaño a las naciones. Entonces, este testigo de Jehová se puede sentir desilusionado, desencantado y con deseos de irse y no volver nunca más, por razones obvias. Hoy día quiero tocar un tema dirigido a los testigos de Jehová que me están viendo en este momento, como a María de la O, que me para insultando, no sabe cómo dice tanta tontería de la pobre mujer. Me dice que cada vez que me ve se muere de miedo, se asusta por lo feo que soy horrible. Entonces yo digo, pues si soy tan horrible y la asusto tanto, ¿por qué sigue viendo mis videos y viendo mi cara? Eso es una gran pregunta. Hay una contradicción, señorita María de la O. Usted dice que soy horrible, que nunca viste tipo más feo en su vida, que cada vez que ve se asusta, dice que se asusta. Pero sigue viendo mis videos y sigue viendo mi cara. Qué raro, ¿no? Es decir, se asusta, pero le gusta ver mi cara. Bueno, te digo una cosa, María de la O, me tiene sin cuidado, ¿verdad? Eso que si soy bonito, feo, eso ya para mí ya pasó. Las pretensiones están para los jóvenes que están en etapa de conquistar una chica, de empezar una vida de familia, de conseguir una esposa, tener sus hijos, y trata de conseguir una chica bonita, guapa, y él quiere presentarse guapo, hermoso. Yo ya pasé esa etapa. Tengo 66 años de edad, pero también tuve 28 años, y 28 años estaba joven, tenía mi pelo completito, era la mitad de grueso, y tenía mi pinta. Tenía mis enamoradas, cualquier cantidad de chicas para coger. Así que yo ya pasé esa etapa en la cual me preocupaba verme bien, verme delgadito, bien arregladito. Ahora no. Si me ven feo, horrible, no. Ya no me interesa, porque ya viví mis buenas etapas de mi vida, cuando tenía pues la juventud, divino tesoro. Todo se ve muy bonito con la juventud, y eso es verdad. Cuando la cosa envejece, siempre pues todo se acaba, ¿no? Ahí lo vemos en los actores de cine. Cuando nos vemos en películas antiguas se ven guapísimos, a las chicas guapísimas, pero cuando vemos una versión moderna de ellos, vemos la gran diferencia, lo ves viejo, ¿no? Es cuando ves, por ejemplo, a Sylvester Stallone. Claro, él nunca fue un papacito lindo, ¿no? Lo ves ahora, pues lo ves viejo, ¿no? El Alwyn también, ¿no? El Alec Baldwin creo que es el actor. Cuando era joven pues tenía una pinta, ¿no? El Baldwin, uno de los que estaba casado con esta mujer, esta rubia hermosa, ¿cómo se llamaba la actriz, esta rubia, que se quedó en la ruina, se quedó quebrada económicamente,
a Kim Basinger. El Baldwin era pintonazo, pues una pinta de joven, caramba. Ahora pues lo ve gordo, lo ve ya, no, pues ya no es igual. Porque así son los años, son así, pues. Y así puedes ver a tantas actrices que de jóvenes eran bonitas y ahora son un desastre, ¿no? Porque los años son demoledores. Todo se cae, todo se vuelve flácido, todo se acaba. Y que tú me digas a los 66 años que soy horrible, bueno, tú eres una mujer joven que me ves viejo horrible, pero no creas, hay mujeres de mi edad contemporáneas que me ven bonito. Entonces todo depende de quién te vea, ¿no? Hay mujeres de 60 años que me dicen, Franco, qué bien está, porque lógicamente somos contemporáneos y nos vemos los dos envejecidos. Así que olvídate de estar disfrutando con cuestión física, porque no me interesa si estoy calvo, gordo, viejo. Eso no me interesa en absoluto. Y estoy un paso a la tumba y voy a estar preocupándome si estoy bello para verme en mi cajón hermoso. No, pues, me interesa un comino, un pepino, un bledo, si tú me ves hermoso o no. Pero lo curioso del caso es que dice que te asusta cada vez que ves mi cara en los videos. Sin embargo, lo sigues viendo y sigues comentando y abres un video nuevo que subo, cada vez que subo un nuevo video y te gusta verme. Entonces yo veo esa contradicción, ¿no? Pareces tú parte de un miembro del cuerpo gobernante que publica contradicciones. Tú dices cosas que después te desdices porque sigues viendo mi cara en los siguientes videos que subo, ¿no? Si tanto te asusto, ¿por qué los ves? No los mires. En fin. Eso no tiene mayor importancia, sino lo que interesa es lo que yo te informo, lo que yo doy como mensaje en este video. Eso tienes que fijarte. No te fijes en el caramelo, fíjate en lo que te estoy diciendo. Uno de los temas que quisiera considerar hoy en día, para demostrar con evidencia que esta religión es ultra falsa, que no se le puede creer nada, que las verdades de ayer ahora están descartadas, y que ha tenido cambios de entendimiento constantes, que prueba pues que Jesús nunca pudo haber escogido un esclavo para que sea su canal de comunicación, su instrumento, porque dejaría a Jesús como un dador de alimentos falsos, inestables, cambiantes, que no se le puede creer nada, porque si Jesús está dando alimentos que se van a cambiar, y ya lleva años cambiando la Watchtower sus doctrinas, entonces la pregunta es obvia, ¿cómo se puede creer ahora lo que la Watchtower da como alimento espiritual? Si se han pasado todo el día cambiando sus doctrinas y no duran mucho. Entonces, con un antecedente así, con esos antecedentes penales de la Watchtower, ¿quién puede confiar en la Watchtower que tiene pues un prontuario policial, por decirlo de algún modo, de doctrinas cambiantes? ¿Quién podría creerle pues a la Watchtower lo que te enseña ahora como la verdad? Si está prontuariada, tiene un prontuario policial de cambios de doctrina, de estafas, de engaños, ¿no? De haber engañado a tanta gente en el pasado con doctrinas falsas, que tiene un prontuario policial terrible. ¿Quién le podría creer a estos del cuerpo gobernante que están todos prontuariados y tienen denuncias por engaños y estafas? ¿Quién podría creer lo que le dice este clavo fiel y secreto, cuando vemos que tienen pues un pasado oscuro, un legajo ahí de un policial, un récord policial de ser falsos profetas, de falsos maestros que sean doctrinas cambiantes? ¿Quién podría confiar en esta gente que te viene a predicar ahora para darte de alimento espiritual, como la verdad en tránsito hasta nuevo aviso? ¿No es cierto? Querido amigo ya que me está viendo en este momento, que a veces me insulta, que me llama apóstata. Yo no hablo mentiras ni medias verdades, sino que muestro las evidencias. Por eso tengo tanta gente que me visita, por eso soy conocido en muchos países de habla hispana, como me lo han dicho Alex Ailé, que en España soy bien conocido, y otros amigos mexicanos me han dicho lo mismo. En México me conocen bastante los testigos de Jehová, y hablan de mi persona, y en otros países también, porque mis videos no son simple verborrea o una palabrería barata, sino que yo pongo las pruebas para poder sostener mi discurso, pruebas indubitables, pruebas fehacientes, genuinas,
que vienen de Mia Watchtower, principalmente sus propias publicaciones del pasado que la condenan, y yo las muestro en pantalla para que ustedes lo evalúen y vean que yo no miento, ni digo medias verdades, ni que soy un apóstata, y que hubo motivos muy sólidos, muy justificables, por los cuales dejé la Watchtower hace muchos años. Hoy día quiero tocar otro asunto para mostrar que la Watchtower sigue en el 2016 echando por la borda sus enseñanzas del pasado. Y esta es una campaña que ha empezado ya desde el 2012, señores. La Watchtower tirando por la borda los alimentos que Jesús le dio a su esclavo en su oportunidad, como alimento de su debido tiempo, como la verdad. Y luego Watchtower se hace llamar como la verdad. Pero resulta que todos esos alimentos que ellos llaman como la verdad resultan siendo alimentos falsos que se están descartando en forma fiel e indiscreta, en forma infiel e indiscreta desde el 2012. Este esclavo está actuando de una forma infiel y muy indiscreta, publicando sus cambios de entendimiento en la misma revista Atalaya, mostrando que sus enseñanzas del pasado no han sido la verdad, y eso es muy preocupante. Bueno, quiero tocar el tema, ir al grano de una vez, y quiero contarles a ustedes que la Watchtower siempre publicó en su literatura, amigos, que, por ejemplo, la profecía de Oseas capítulo 3 versículo 5 siempre hablaba de las palabras de este profeta, diciendo que el libro de Oseas 3:5 dice pues que los hijos de Israel volverán y ciertamente buscarán a Jehová Dios y a David el rey, su rey, y ciertamente vendrán retemblando a Jehová y a su bondad en la parte final de los días. Esta profecía de Oseas capítulo 3 versículo 5, la Watchtower siempre la trató de aplicar a los cristianos de los días modernos, de la actualidad, que esta profecía de Oseas capítulo 3 versículo 5 tuvo su primer cumplimiento en el año 537 de la era cristiana, antes de la era cristiana, cuando los judíos regresaron del destierro de Babilonia a la tierra prometida, después de haber estado cautivos en Babilonia la Grande bajo Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor obviamente destruyó Jerusalén en el 587, no en el 607 sino 587, y que fueron guiados cautivos a Babilonia, y que Oseas había profetizado que estos judíos que habían sido llevados cautivos a Babilonia vendrían retemblando a Jehová y buscarían su bondad en la parte final de los días. La Watchtower ha tratado siempre de dar una explicación cuando estuvo sus fieles cristianos cautivos en Babilonia la Grande, en los tiempos modernos, al final de los días. Y la Watchtower siempre dijo que en tiempos modernos esta profecía tuvo su cumplimiento en 1919, cuando el resto del Israel espiritual salió de la organización de Satanás, es decir, de la Babilonia moderna, que es la organización de Satanás, y empezó a buscar diligentemente a Jehová y su bondad. Esa era la enseñanza que la Watchtower siempre enseñó, al menos hasta el año de 1991, cuando la sociedad publicó en la Atalaya del 15 de agosto de 1991 un comentario con respecto al libro del profeta Oseas en el capítulo 3 versículo 5, que ya les he leído, que este profeta había dicho pues que los hijos de Israel volverán y ciertamente buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y ciertamente vendrán retemblando a Jehová
y a su bondad en la parte final de los días. Y como digo, en esta atalaya del 15 de agosto de 1991, en la página 17 de la WhatsApp, dijo que esta profecía se comenzó a cumplir a partir de 1919, cuando el resto ungido que vivía en ese entonces, en 1919, salió de la organización de Satanás en la cual estaba formando parte. Esa organización de Satanás que es la Babilonia moderna, la Babilonia la grande moderna, que es la organización de Satanás. Y esa era la explicación que nos da la Watchtower, que fue en 1919 que salió de ella el resto ungido para buscar la bondad de Dios y hacer su voluntad a partir de ese año. Bueno, muchos de ustedes ya no saben qué fue lo que enseñó la Watchtower con respecto al cautiverio de los cristianos. Cuando estuvo cautivo el resto ungido en la organización de Satanás, cuándo fue y cuándo salió del cautiverio de Babilonia la grande moderna. Y la Watchtower, desde la época del señor Rutherford, comenzó a entrar a este detalle de cuándo salió la iglesia de la organización de Satanás de la cual estaba formando parte, cuándo fue este grupo de cristianos verdaderos estuvieron fuera, salieron definitivamente del cautiverio de Babilonia. Y se van a sorprender ustedes cómo la Watchtower nos dio como alimento a su debido tiempo varias fechas diferentes y periodos en las cuales estos siervos verdaderos de Dios que formaban la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Cristo, su cuerpo, de este resto ungido, durante qué años estuvo dentro del cautiverio de Babilonia la Grande y cuándo salió de ese cautiverio estos cristianos verdaderos. Voy a mostrar las pruebas imbatibles, indudables, y vamos a culminar con el último cambio que hace la Watchtower con respecto a esto de cuándo salió qué tiempo estuvo en cautiverio el resto ungido en Babilonia la Grande y cuándo salió. Vamos a ver sorprendentemente que la Watchtower en el 2016 hace su último cambio dramático con respecto a esto, que realmente nos deja a nosotros boquiabierto, porque la Watchtower sigue descartando sus enseñanzas del pasado, inclusive hasta este año 2016, que como digo se emprendió a hacer desde el 2012. Llevan 4 años descartando sus doctrinas del pasado, dejando a Dios como un surtidor de alimentos falsos por medio de su Hijo Jesucristo a su esclavo, o en todo caso, si realmente Jesús alimenta a su esclavo con alimentos como la verdad a su debido tiempo, y esto es verdad que Jesús los alimenta, entonces el esclavo fiel y secreto que está ahora en Betel ha apostatado a partir del 2012 de los alimentos verdaderos que Dios le dio a Jesucristo para que le diera a su esclavo del pasado como alimento a su debido tiempo. No hay otra salida. O Jesús no los alimenta y no tiene nada que ver con la Watchtower ni con este esclavo, o este esclavo ha apostatado, se ha rebelado con los alimentos publicados en el pasado en la revista Atalaya y otros libros para poner sus propios puntos de vista personales egoístas. Sea cual sea el caso, la primera o la segunda, la respuesta a estos cambios de entendimiento, la Watchtower quedaría siempre mal parada. Veamos a continuación, entonces, para mostrarle a usted, amigo testigo de Jehová, que su organización es una organización falsa, que sean doctrinas falsas, alimentos chatarra, cambiantes, con fecha de expiración, que no pueden venir de Jehová Dios de ninguna manera. Veamos esta prueba indubitable, incuestionable, por la cual la gente cree mis videos, ve mis videos, porque aprenden de mis videos, porque presento pruebas y no solamente palabrería barata para poder desmantelar y desenmascarar a esta falsa organización de la Watchtower. Veamos a continuación este asunto de cuándo estuvo cautivo el pueblo de Dios, los fieles cristianos, la iglesia, cautivos en la Babilonia moderna.
Veamos pues. Bueno, queridos amigos, aquí tenemos el libro titulado Liberación, escrito por el juez Joseph Franklin Rutherford. Veamos cuándo fue escrito este libro, para que ustedes se cercioren de esto. Aquí vemos que el autor de este libro es Joseph Franklin Rutherford, que es el único suministrador del elemento espiritual en su sola persona. Él era pues el esclavo fiel y creto en su oportunidad cuando era presidente, porque todos sus libros llevan su nombre. No dice autor la clase ungida nominada en 1919 como responsable de dar elemento espiritual. Aquí dice que el autor es Joseph Franklin Rutherford, o sea, el único responsable, el único iluminado para dar el elemento espiritual para los domésticos, para los testigos de Jehová o estudiantes de la Biblia en aquel entonces, porque este libro es de 1926, si no me equivoco. Vamos a ver, por acá está la fecha. Aquí está. Derechos reservados 1926 por Joseph Franklin Rutherford. Si Jesús nominó a su esclavo en 1919 para que se encargara de dar el método espiritual como una clase colectiva de cristianos ungidos, escogidos, ¿por qué? Pregúntese usted, amigo testigo de Jehová, ¿por qué aparece solamente el nombre de Joseph Franklin Rutherford como el suministrador del método espiritual? Él era el iluminado, pues, él era el único esclavo fiel y escrito después de Russell. Eso no hay duda, pues. Entonces esto de la selección de esclavo 1919 para que se encargue de dar el método espiritual a partir de 1919 en adelante es un cuento chino, puesto que aquí he puesto la prueba, que el único que escribía los libros como el método espiritual era el juez Rutherford. Y ahí pone su nombre, él. Derechos reservados 1926 por Joseph Franklin Rutherford. Él era pues el esclavo. Bueno, yo quería ir a la página 230 porque acá hay algo interesante que tiene que ver pues cuando salió la iglesia del cautiverio de Babilonia Grande. Cuando salió el pueblo de Dios de Babilonia la Grande de su cautiverio. ¿Qué nos decía el juez Rutherford en la página 230? Vamos a avanzar por acá. Vamos a ir un poquito más rápido porque si no, no vamos a lograr ver. Sigamos avanzando. En la página 230 lo va a decir. 230, sigamos por acá. Un poco más. ¿Qué página estamos acá? 226, 27, 228, 229, 230. ¿A qué dice? Fíjense ustedes, ¿ah? ¿Cuándo salió realmente el pueblo de Dios, la iglesia, del cautiverio de Babilonia la Grande, de la organización de Satanás, de esa esclavitud babilónica? ¿Qué nos decía el juez Rutherford, el suministrador del alimento espiritual verdadero, el único esclavo fiel y discreto en 1926 con respecto a este asunto, de cuándo realmente el pueblo de Dios o la iglesia abandonó el cautiverio de Babilonia la Grande? Y nos dice así el señor Rutherford: la profecía cumplida demuestra que hacia el año 1874 el Señor comenzó a derramar gradualmente luz sobre su palabra y a librar a los verdaderos cristianos de la esclavitud babilónica, haciéndoles nuevamente comprender las grandes verdades fundamentales enseñadas por los apóstoles y que habían estado escondidas por la cegadora influencia del demonio. Ahí quedó quedar. Entonces es obvio que el señor Rutherford está dando a entender pues que desde 1874 ya comenzó el Señor Jesucristo a derramar esas verdades, a restaurar esas verdades bíblicas que estuvieron ocultas por tantos años por la cegadora influencia del demonio. Entonces es obvio pues que en 1874 estaba el señor Russell estudiando con su grupo de estudiantes de la Biblia para restaurar esas verdades bíblicas y para, como dice acá, para liberarlos o liberar a los verdaderos cristianos de la esclavitud babilónica. Es decir que en 1874 terminó esa esclavitud de estar cautivos en Babilonia, de esa esclavitud babilónica, y que en 1864 el Señor Jesucristo al iniciar su segunda aparición invisible, tal como se enseñaba en esa época, por si acaso,
cuando Jesús inició su segunda profecía invisible en 1874, comenzó a derramar gradualmente esa luz sobre su palabra y librar, dice, librar a los verdaderos cristianos de la esclavitud babilónica, que fue hacia el año de 1874. Ahí ya el verdadero pueblo de Dios, los cristianos verdaderos, salieron de Babilonia, la grande, de la esclavitud de Babilonia, en comparación de lo que se dice en Oseas capítulo 3, versículo 5, que los antiguos israelitas estuvieron cautivos en Babilonia y que luego se salieron liberados para buscar a Dios, su bondad y su perdón. Entonces acá nos dice la Watchtower pues que los verdaderos cristianos estuvieron esclavos, estuvieron en cautiverio, en esclavitud babilónica hasta 1874, cuando el pastor Russell empieza su estudio con un grupo de estudiantes de la Biblia para restaurar esas verdades bíblicas que estuvieron escondidas por la ceguera influenciada de Satanás el diablo, y que fue Jesús que poco a poco hizo comprender esas verdades fundamentales que los apóstoles enseñaron, y así salieron de la esclavitud de Babilonia en el año de 1874. Aquí pueden ver ustedes el libro de Paraíso Perdido a Paraíso Recobrado, publicado por la Sociedad Watchtower en 1959, si no me equivoco. Vamos a ver. Ahí sí, publicado en español en 1959. Veamos qué nos dice este libro con respecto al cautiverio que estaban sufriendo los verdaderos cristianos, el pueblo de Dios, dentro de la Babilonia moderna, que es la organización de Satanás. Veamos qué nos dice en la página. Vamos a la página 187, porque ahí está subrayado con amarillo. Aquí estamos. Vamos a ver. Aquí toca el tema de los testigos de Jehová, pues. Vamos a ver qué nos dice en la página 187. Leámoslo juntos para que nos enteremos cuándo estuvo en cautiverio los verdaderos cristianos dentro de Babilonia la Grande y cuándo salieron de ella. Dice: la Biblia predijo que los testigos estarían en esta condición semejante a la muerte y como de presos. Ya hemos aprendido cómo el rey Nabucodonosor de Babilonia destruyó a Jerusalén en el 607 antes de la era cristiana. Este rey se llevó con él a Babilonia a miles de israelitas que quedaron prisioneros allí. Aquellos israelitas que fueron obligados a ir a Babilonia como prisioneros representaron que los últimos de la nación espiritual de Dios también entrarían en cautiverio. Pero la condición como de presos de los testigos, hablando de los testigos de Jehová, era una condición espiritual. Miren la fecha: desde 1914 hasta 1918, los testigos de Jehová estuvieron presos en la Babilonia espiritual o Babilonia moderna. Babilonia es un nombre que la Biblia usa para representar a este mundo malo bajo el dominio de Satanás el diablo. Lo que la Watchtower está diciendo pues que los testigos de Jehová estuvieron bajo el dominio de Satanás el diablo dentro de la Babilonia moderna, que estuvieron bajo el dominio de Satanás el diablo durante 1914 y 1918, presos allí. Dice el 9, otra manera en que Dios predijo que sus testigos entrarían en una condición espiritual semejante a la muerte se halla en el capítulo 11 de Apocalipsis. Ahí leemos acerca de la bestia. La bestia significa la organización terrestre del diablo. ¿Qué les hace la bestia a los testigos de Jehová? La bestia mata a los dos testigos. Bueno, y acá pues explica claramente pues que los testigos de Jehová estuvieron en pecado porque se involucraron en la Primera Guerra Mundial, pararon la obra de predicación, se inmiscuyeron en la guerra apoyándola, no la criticaron, se quedaron mudos totalmente. Muchos de los estudiantes de la Biblia de aquel entonces se involucraron en la guerra vistiendo el uniforme militar. Fueron a ayudar en los campos de batalla como enfermeros, como municiones, pero no cargaron un fusil ni mataron a nadie, pero estuvieron
como un servicio de apoyo, vistieron el uniforme militar, inclusive ayudaron al gobierno de Estados Unidos para financiar la guerra comprando sus bonos de guerra o bonos de libertad, como lo llamaban, para financiar la guerra, y no había ninguna objeción por parte de los estudiantes de la Biblia o testigos de Jehová de esa época para ello, y lo dejaron a conciencia de cada miembro sin que tuvieran la amenaza de ser expulsados. O sea, era totalmente libre, con la cuestión de conciencia. Si querían ir a la guerra también, porque era necesario garantizar la libertad religiosa en Europa, ganándole la guerra a Alemania, y por eso los testigos se involucraron, pensando que así iban a apoyar la libertad religiosa en Europa, que estaba amenazada por Alemania, y en una época donde estaba el comunismo tomando cuerpo en Europa. Entonces se amenazaba la libertad religiosa que tanto le convenía a la Watchtower tener para expandirse, y por eso dejó a los testigos de Jehová que se involucraran en la guerra y fueran a servir como soldados. Inclusive publicaron un artículo en la revista Atalaya en 1918 para que se separara un día, del 30 de mayo de 1918, para orar para la victoria militar de Estados Unidos frente a Alemania, y así publicaron en la revista Atalaya. Entonces la Watchtower se involucró con Babilonia la Grande, con la organización de Satanás, y cayeron bajo el dominio del diablo. Entonces lo importante acá es que la Watchtower dice que desde 1914 hasta 1918 los testigos de Jehová estuvieron presos en Babilonia la Grande moderna, la Babilonia moderna, y que en 1919 salieron de ella definitivamente, fueron liberados en 1919, a inicio de 1919, fueron liberados del cautiverio de Babilonia la Grande. Ahora resulta que ya no fue, pues, como decía Rutherford, que se había iniciado la liberación en 1874 y que salieron de Babilonia la Grande. Ahora resulta que estuvieron presos dentro de Babilonia la Grande desde 1914 a 1918, y que recién en 1919 fueron liberados de ese cautiverio de Babilonia moderna. Bueno, queridos amigos, ahora tenemos acá el libro Las profecías de Isaías, una luz para toda la humanidad, el volumen 2. Este libro es del 2001, si no me equivoco. Vamos a ver, ajá, efectivamente, 2001, Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Vemos en la página 168. Quiero comentar algo muy interesante con respecto a cuándo fue realmente que el pueblo de Dios, los verdaderos cristianos, estuvieron en cautiverio de Babilonia la Grande. Vámonos acá en la página 168. ¿Qué nos dice ahora la Watchtower? ¿Cuándo fue el periodo que estuvieron cautivos en Babilonia y cuándo salieron de ella? Sigamos pasando. Lo he subrayado con amarillo. Aquí lo tenemos. 168, se puede ver en la página. Las profecías de Isaías, una luz para toda la humanidad 2. Y dice así. Vamos a ver cuándo dice la Watchtower que estuvo cautivo los verdaderos cristianos. Dice: como ya se ha mostrado en capítulos anteriores, aquella nación atravesó una etapa de cautiverio babilónico en 1918, pero en 1919 fue restaurada a un estado de prosperidad espiritual. ¿Se dan cuenta? Se está refiriendo acá a la congregación de cristianos ungidos por Espíritu que nació en el Pentecostés del año 33 de nuestra era. Y aquí lo dice muy claramente. La congregación de cristianos ungidos por Espíritu que nació en el Pentecostés. Ahora dice que nació en 1919 y no en el Pentecostés. Pero en fin, así son sus doctrinas cambiantes, pues. Y dice que estos cristianos ungidos, esta congregación de cristianos ungidos, estuvieron en cautiverio ya no en 1914 hasta 1918, sino que estuvieron en cautiverio en 1918 y que en 1919 fue restaurada a un estado de prosperidad espiritual. ¿Se dan cuenta esos cambios? Primero nos decían que fue en 1974 que salieron del cautiverio, después que ese cautiverio solamente empezó en 1914 hasta 1918 y en 1919 salieron del cautiverio. Ahora acá nos dicen otra cosa, que el cautiverio se inició en 1918 y el año siguiente salieron del cautiverio babilónico.
esto es algo pues inadmisible de una religión que está dirigida por Dios y que recibe el elemento de Dios en su debido tiempo, con estas marchas y contramarchas. Pero esto no acaba acá, señores, esperen un momento. Bueno, queridos amigos, aquí tenemos la atalaya de marzo de 2016, hace poco nomás. Quiero llevaros a las páginas 32, las últimas páginas 32 y 73 de esta revista. Vamos a avanzar un poco más rapidito para ver cuándo pues empezó el cautiverio pues de los cristianos verdaderos, según la nueva luz o el nuevo punto de vista del esclavito inspirado y alimentado por un Dios que no cambia. Vamos a ver qué nos dice ahora. Ante la página aquí está. Pregunta de los lectores: ¿cuánto tiempo tuvo Babilonia la Grande prisionero al pueblo de Dios? Y aquí, hermano, dice la Watchtower al empezar. Dice: los siervos de Dios fueron prisioneros desde el siglo II hasta 1919. Imagínense ustedes. Ahora nos dicen que no fue de 1918 a 1919, ni tampoco de 1914 a 1919, ni tampoco que salieron en 1874 como enseñaba el juez Rutherford. Ahora el esclavito dice que tiene un nuevo punto de vista. Fíjense lo que dicen acá. ¿En qué nos basamos para adoptar este nuevo punto de vista? O sea, punto de vista de hombres imperfectos, no inspirados por Dios, con limitaciones humanas, que no están inspirados por Dios, que analizan los sucesos mundiales para dar sus propios puntos de vista. O sea, la Watchtower alimenta con puntos de vista de hombres no inspirados, que son sus propias ideas, y es por eso que tus cambios de entendimiento son constantes, porque Jehová no los alimenta. No sean burros. Miren lo que nos dice la Watchtower ahora, que los siervos de Dios fueron prisioneros desde el siglo II hasta 1919. Dios mío, qué horror. Las pruebas indican que los cristianos ungidos fueron liberados en 1919 y entonces han sido reunidos en la congregación purificada. Dios mío, esta religión de basura, de porquería. Nos dicen que tienen la verdad. ¿Qué tiempo tiene usted, hermano, en la verdad? La pregunta es, ¿cuál verdad? La de Rutherford, que decía que los cristianos verdaderos estuvieron cautivos hasta 1974, en que empezó la segunda parucía y miseria de Jesús. Y cuando Jesús empezó su segunda parucía de Jesús en 1974, comenzó a dar las verdades bíblicas para restaurarlas, para sacar a la gente de Babilonia la Grande, porque Satanás del diablo los había cegado. ¿O será la verdad que se publicó en el libro Paraíso Perdido a Paraíso Recobrado en 1959, en que se decía que el cautiverio empezó en 1914 hasta 1918? ¿O será la que hemos visto hace un momento, que nos dice en este libro de Isaías, tomo segundo, del año 2001, que nos decía que el cautiverio fue solamente de 1918 a 1919? Ahora nos dicen, en el 2016, después de 15 años que nos dijeron que fue de 1918 hasta 1919, en 15 años cambios de punto de vista, descartan lo anterior, ya no es así, son alimentos de Dios supuestamente, chatarra, con fecha de expiración. Y ahora el esclavo nos dice, respondiendo a las preguntas de los lectores, ¿cuánto tiempo tuvo Babilonia la Grande prisionero al pueblo de Dios? ¿Cuánto tiempo? Y dice, los siervos de Dios fueron prisioneros desde el siglo II hasta 1919. Total, ¿en qué quedamos? Por eso yo, pues, cuando los tíos de Jehová dicen que tienen la verdad, yo digo, ¿qué verdad se refiere? ¿A la de Rutherford? ¿A la de Knorr? ¿A la de Russell? Todos tuvieron sus verdades. Miren qué tal cambiazo. Resulta que ya no fue de 1918 a 1919 como se entendió últimamente, hasta antes de la publicación de esta atalaya, que se decía que el cautiverio fue de 1918 hasta 1919. Ahora nos dice que no, que estuvieron prisioneros desde el siglo II. Caracho, se fueron hasta atrás. Esta es la religión verdadera. Y dicen así, ¿en qué nos basamos? En vez de poner, ¿en qué nos basamos por adoptar este nuevo entendimiento?
en vez de decir que es Jehová Dios que nos ha dado esta nueva luz más brillante, no, ahora dice, ¿en qué nos basamos para adoptar este nuevo punto de vista? ¿Punto de vista de quién? De 8 sujetos que se hace llamar como el esclavo fiel y discreto, que son sus propios puntos de vista, sus propias elucubraciones personales, sus propias ideas, que pueden estar erradas y que necesiten después cambiarse por otras nuevas hasta que el nuevo entendimiento se haga disponible. Si estos cambios de entendimiento con respecto a cuánto tiempo tuvo Babilonia la Grande prisionero del pueblo de Dios ha ido variando durante los años, ¿quién nos asegura que esto no será descartado dentro de unos 5 años más? Con otro entendimiento diferente. Si se le han pasado cambiando este entendimiento de cuánto tiempo tuvo Babilonia la Grande prisionero del pueblo de Dios, con diferentes explicaciones durante su historia, con Russell Rutherford, con Knorr y con el señor Don Alden Adams en el 2001, y total, nos encontramos con un esclavo mutante, inestable, que da alimentos que son su propio punto de vista. ¿Y dónde está acá Jehová Dios como el suministrador de alimento espiritual a su esclavo a su debido tiempo? ¿Qué religión de porquería es esto? Y primero nos dicen que Jesús había ofrecido que iba a escoger un esclavo para dar el alimento oportuno a su esclavo fiel y discreto. Ahora la Watchtower dice, en vez de decir acá que Jesús nos se ha comunicado con nosotros para darnos una nueva luz más brillante con respecto a este asunto, no, dice, ¿en qué nos basamos para adoptar este nuevo punto de vista de ellos? Bueno, algo anda mal con esta religión, pues. Primero nos dicen que Jesús había ofrecido que iba a escoger un esclavo en 19 para que sea su canal de comunicación para dar alimento, él de Jesucristo, que viene de Jehová Dios, para dárselo al esclavo para que lo dé a los domésticos. Ahora vemos que acá la Watchtower da un nuevo punto de vista, que se supone que es una nueva luz de Jehová Dios, porque Jehová Dios de la Watchtower es mutante, cambiante, y ahora resulta que el tiempo de cautiverio se remonta desde el segundo siglo hasta el 19, y que dice que en qué nos basamos, en vez de decir en qué nos basamos para adoptar este nuevo entendimiento y decir que viene de Jehová Dios como una nueva luz, no, dice en qué nos basamos para adoptar este nuevo punto de vista, o sea, un punto de vista de ellos, pues. Yo también tengo mi punto de vista personal, por si acaso, y puedo discrepar del punto de vista de 8 babosos que se hace llamar como el cuerpo gobernante, porque soy tan humano como ellos, tan imperfecto. Entonces mi punto de vista puede ser hasta mejor que el punto de vista de ellos. Pero resulta que a vos, si tú no aceptas esta explicación nueva, te expulsan por apóstata de Jehová Dios. Pero si se trata de punto de vista de hombres, ahí no dice punto de vista de hombres, nuevo punto de vista, no dice que se refiere al nuevo punto de vista de Jehová Dios. ¿Por qué no pusieron así mejor? ¿En qué nos basamos para adoptar este nuevo punto de vista de Jehová Dios? O punto de vista de Jesucristo, cambió punto de vista. ¿Cómo están patas arriba? Ahora resulta que no estuvieron en cautiverio ni en 1874 hasta 1864, y tampoco que el periodo de cautiverio estuvo comprendido entre 1914 hasta 1918, y después lo cambiaron para 1918 hasta 1919, y ahora me dicen se van para atrás, desde el siglo segundo. ¿Sabe cuál es lo grave de todo esto, queridos amigos? Que lo que da a entender acá, pues, es que el mismo Russell, que estuvo vivo, estuvo haciendo su ministerio desde 1879 hasta 1916, fíjese, 1916 que murió él también estaba cautivo en la organización de Satanás, la Grande Moderna, y que estuvo cautivo Russell mismo, porque dice que solamente desde hasta 1919 estuvieron cautivos bajo Babilonia la Grande. Fíjense ustedes, eso quiere decir que Russell estuvo cautivo bajo Babilonia la Grande, la organización de Satanás. Y eso es así porque la Watchtower sabe muy bien que Russell estuvo envuelto en la piramidología, era un masón, estaba publicando artículos de la Gran Pirámide que no tiene nada que ver con la nación verdadera y que era de Satanás el diablo. Es por esa razón que la Watchtower se está desligando ahora de Russell, poniéndolo como que él también estuvo formando parte de la Babilonia la Grande, estuvo cautivo en Babilonia la Grande, puesto que ahora nos dice que hasta 1919 los siervos de Dios estuvieron prisioneros en Babilonia la Grande, y eso incluye a Russell. No bien que Russell murió en 1916, y acá nos dice que recién a partir de 1919 salen del cautiverio de Babilonia la Grande los siervos de Dios. Eso quiere decir que Russell estuvo, pues, formando parte de Babilonia la Grande también, porque él empezó, no olviden, su estudio personal en 1870,
y creó la sociedad Watchtower en 1884 y murió en 1916, antes que salieran de Babilonia la Grande. Es decir, Russell formó parte, estuvo cautivo en Babilonia la Grande, enseñando doctrinas de Satanás el diablo, porque Babilonia la Grande es la organización de Satanás, no se olviden. Entonces Russell estuvo dentro de la organización de Satanás también, de Babilonia la Grande, puesto que estuvo enseñando la piramidología, el sionismo y otras doctrinas más que la Watchtower considera que son de Satanás. Y aparte de eso, que el mismo Russell era un masón y se hizo poner una pirámide masónica egipcia al lado de su tumba, que eso no es de la religión verdadera, como dice el libro Proclamadores, página 201. Entonces miren ustedes que la cosa es grave, porque aquí vuelven a Russell, que también estuvo cautivo bajo Babilonia la Grande, y recién con Russell, con Rutherford en 1919 salen de la organización de Satanás para enseñar las verdades bíblicas, recién en la época de Rutherford. Con esto dejan a Russell como un falso maestro, como un hombre que estuvo dentro de Babilonia la Grande enseñando doctrinas de Satanás el diablo. Muy interesante ese punto, por eso la Watchtower se remonta hasta atrás. Bueno, esto es para meditar, amigos, que esta religión es ultra falsa, que publica puntos de vista de hombres imperfectos, no inspirados por Dios, que pueden estar equivocados, errados, incompletos, y que requieran después cambiarse, ajustarse, reemplazarse, cuando el nuevo punto de vista se haga disponible. El punto de vista de hombres, y por eso te expulsan, porque tú discrepas de punto de vista de hombres. Por acá no dice, pues, en qué nos basamos para adoptar este nuevo punto de vista de Jehová o de Jesucristo. No dice eso, dice punto de vista nomás, se refiere a punto de vista de hombres. Ay, amigos, ¿esta religión verdadera? De ninguna manera, amigos. Estas son pruebas que yo pongo acá, pruebas que no se pueden cuestionar. Pongo pruebas, evidencias, no hablo por hablar. Saco la propia literatura de esta falsa organización religiosa que para cambiando sus enseñanzas, porque no saben dónde están parados en la corriente del tiempo, no saben nada, porque Dios no los alimenta, porque Dios no podía dar estos alimentos cambiantes. Está meciendo, se está burlando de su esclavo de esta manera, diciendo una cosa, una fecha, a Russell una cosa, a Rutherford otra, a North otra, con respecto a este asunto de cuánto tiempo tuvo Babilonia la Grande prisionero del pueblo de Dios. No, señores, esta no es religión verdadera de ninguna manera, y estas son las pruebas que ustedes deben evaluar, amigos de Dios Jehová, y ságanse de esta organización que no está dirigida por Dios, sino que solamente se trata de puntos de vista de hombres imperfectos, no inspirados por Dios. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima.